Te bendiga, gloria al Señor. Damos gracias a Dios Todopoderoso por darnos la bendición de poder estar aquí en este lugar de Radio Esmirna 710 AM, glorificando el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Damos la gloria, la honra al Dios Todopoderoso, el que nos hizo nacer. Gloria al Señor, el que nos dio la oportunidad de ser hechos sus hijos. Dice la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que te saludamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te saludamos desde aquí de cabina de Radio Esmirna 710 AM, gloria al Señor. Así que damos la gloria al Todopoderoso, gloria a Dios. Donde quiera que te encuentres, te saludamos y te mandamos un fuerte abrazo, gloria a Cristo. Así que en esta hora, gloria al Señor, te saluda tu amigo y hermano José Gómez. Así que quiero compartir contigo esta porción de la palabra, una escritura. Hoy tenemos una reflexión bastante maravillosa, gloria al Señor. Y se encuentra allá en Lucas capítulo 19. Quiero hablarte de la palabra de Dios. Sé que gracias a Dios la palabra sigue corriendo por todos los lugares, y bendito todo aquel que escucha la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice la palabra. Te das cuenta y nos damos cuenta en la palabra de Dios que hay mucha bienaventuranza para todo aquel que ama los caminos de Dios, para todo aquel que busca agradar a Dios. Hoy venimos con un tema bastante bonito y se llama: el que se humilla conoce a Dios, conoce a Jesús. El que se humilla conoce a Jesús. Y para esto quiero leerte la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Amén. Gloria a Dios. El que se humilla conoce a Jesús. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Y el que escucha diga amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Así que gloria al Señor. ¿Por qué no me acompañas a orar? Tú que estás también a través de las redes sociales, en la radio, te insto y te invito a que me ayudes a orar para que podamos meditar en esta preciosa palabra, y que sea nuestro Padre Celestial hablando a nuestra vida, que sea Él hablando a nuestro corazón conforme a la necesidad, y que esta palabra traiga vida. La palabra de Cristo da vida, que se haga real en nuestro corazón. Amén. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad, Señor, de tener un día más, Señor, para contigo, Señor. Gracias por permitirnos vivir, Señor. Gracias por tu gran amor, Dios de la gloria. Perdona, Padre, todos nuestros pecados, Señor. Hoy venimos delante de ti suplicando misericordia, Señor. Soberano Dios, tú que habitas en los cielos, en la tierra, Señor. Tú que, Señor, eres Dios del cielo y de la tierra, y Señor, y tu dominio, Señor, es epiterno. Señor, tu dominio nunca, Señor, acabará, Señor.
Yo te doy gracias con todo mi corazón, Señor, juntamente con el pueblo que está, Señor, a través de las redes sociales, a través, Señor, de la radio, Señor, quizás están en la computadora, quizás aquí en este estado, en esta ciudad, Señor, en otros países, Señor, donde quiera que se encuentre ese hermano, Dios mío, que somos un solo cuerpo, un solo pueblo, y que somos hermanos en Cristo Jesús. Bendícenos a cada uno, Señor, y en esta hora te pedimos que nos hables, Dios de la gloria, que bendiga nuestra vida, Señor. Y que tu palabra santa pueda traer refrigerio a nuestros huesos, Señor. Paz a nuestro corazón, Señor. Que nos levante, que nos dé fuerza, Señor. Que al que está débil, Señor, tú refuerces, Señor, su vida, Señor. Y le des fuerza sobrenatural como la del búfalo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Háblame, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Limpia mi corazón, mi mente y mi alma. Y permíteme hablar tu palabra, Señor, con toda libertad, Padre, para exaltar tu poderoso y glorioso nombre, soberano, en el nombre de Jesús. Reprende, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, que quiere intervenir, Señor, a través, Señor, de este momento que estaremos predicando tu preciosa palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Así, amados hermanos, gloria al Señor y amigos que nos escuchan a través de la frecuencia de la radio, gloria al Señor, 710 AM y 105.5 FM, gloria al Señor. El que se humilla conoce a Jesús. Ese es el tema, gloria al Señor. Y en este momento, en estos minutos que tengo, quiero hacer énfasis en este versículo de la Biblia, en este pasaje de la palabra, porque vemos a un hombre que se llama Zaqueo. En este pasaje vemos a un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre publicano, era el jefe de los publicanos, el que estaba, hermanos, era uno de los que recibía el dinero, era uno de los principales, era uno de los que cobraban los impuestos, era uno de los que tenían muy mala fama. Y ese hombre, aunque era muy rico, tenía mucho dinero, nos habla la palabra de Dios de que ese hombre no era feliz. Ese hombre estaba admirado cuando escuchó hablar de Jesús, dice la Biblia, aquí en su capítulo 19 de Lucas. Cuando él escucha hablar a Jesús, dice que se admiró. Ese hombre se admiró porque escuchó hablar de Jesús y dice que cuando él mira que Jesús venía, cuando escuchó que Jesús venía hacia donde él estaba, dice que ese hombre tenía el anhelo de conocerlo. Él quería conocerlo, él no sabía quién era Jesús. Había escuchado su fama, como muchos en aquel tiempo habían escuchado la fama de Jesús. Y dice que este hombre, dice que cuando escuchó, cuando escuchó que Jesús, iba a pasar por ese lugar donde él estaba, dice que él tenía esa ansia de conocerlo. Ese hombre era publicano, ese hombre era un hombre rico, ese hombre era alguien que estaba bien económicamente. Ese hombre, su posición económica era bastante buena. Pero a pesar de que ese hombre tenía dinero, para él no era todo el tener el dinero. Él quería conocer, por lo menos ver quién era Jesús. Y cuando ese hombre dice que cuando escucha que Jesús iba a pasar por donde él estaba, dice que él corrió, y se subió a un árbol. Él se subió a un árbol porque él quería conocer a Jesús. Y para ese hombre que era rico, ese hombre que tenía dinero, subirse en un árbol y andar viendo quién era otro hombre, eso era algo como una humillación. Era como humillación porque ¿qué iba a decir la gente cuando lo viera arriba? ¿Qué iba a decir la gente? Y que ese hombre importante, porque era un hombre importante. Ese hombre era un hombre importante, y como ese hombre, vemos en la palabra de Dios que aunque ese hombre era importante, ese hombre estaba ahí dispuesto a investigar quién era Jesús. Él escuchaba que Jesús hacía tantas cosas maravillosas, hacía cosas excelentes, hacía milagros como nunca nadie había hecho. Era un hombre que deseaba conocerlo, por lo menos verlo de lejos, por lo menos mirarlo, pero había un problema. El problema es que Zaqueo era un hombre corto de estatura, era un hombre chaparro. Era un hombre que cuando pasara Jesús por donde él estaba, él no iba a poder ver a Zaqueo porque no iba a poder ver a Jesús, porque Zaqueo era pequeño. Zaqueo no era un hombre grande, sino que Zaqueo era un hombre pequeño y él tenía tanto anhelo, tantas ganas de ver a Jesús, tantas ganas de conocer quién era ese hombre de cual la gente lo seguía.
del cual la gente se admiraba cuando él enseñaba. Él había escuchado, habían rumores de que él andaba por ahí. Cuando él, dice la Biblia, que miró que Jesús venía, dice que él subió pronto y se subió a un árbol. Se subió a ese árbol, dice que se llamaba sicómoro. Cuando la Biblia dice que este hombre, dice, era pequeño de estatura, dice, y corrió, dice, y se subió a un árbol. Dice que al ver que pasaba por ahí, dice, para ver que pasaba por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Si algo le agradó a Jesús es cuando vio que Jesús se había humillado, que Zaqueo se había humillado, porque era una humillación para Zaqueo. Para un hombre importante subirse, por ejemplo, en un árbol y estar ahí arriba, atrapado en un árbol, ver que iba pasando Jesús. Muchos tenían en alta estima a Jesús, otros lo tenían en muy baja estima. Pero Jesús, dice la Biblia, que él era el Rey de reyes y Señor de señores. Lo llamaban Rey de los judíos. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba pasando por ahí, lo miró. Y se admiró porque miró que había un hombre arriba y que estaba haciendo algo diferente que los demás. Estaba en una señal de humillación, viendo hacia abajo, porque él quería ver a ese hombre tan conocido, a ese hombre ese hombre que tenía tanta fama en esos lugares. Y se humilló. Sabe que si nosotros, cada uno de los que nos hemos humillado a nuestro Señor Jesucristo, hemos conocido verdaderamente quién es Jesús. Si tú quieres conocer a Jesús verdaderamente, también tienes que humillarte. Ese hombre era importante para la sociedad, ese hombre era muy importante. Y así como ese hombre era importante para la sociedad, él quería ser importante también en la vida de Jesús. Y sabe que él no se esperaba lo que Jesús le iba a decir. Él no quería, no buscaba invitar a Jesús a su casa, no, sino que él lo único que quería era verlo, era ver quién era ese hombre. Él quería ver quién era ese hombre llamado Jesús. Sabe que cuando ese hombre sube, es impresionante ver cómo este hombre se atreve a subir a un árbol para ver a Jesús. Era un hombre publicano, y para la sociedad los publicanos eran la gente de muy mal testimonio, gente pecadora, gente que gente del vulgo, prácticamente gente que era muy así, que robaba a los demás. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando este hombre tenía muy mala fama porque había hecho muchas cosas mal, había robado a muchos. Pero cuando Jesús llegó a su vida, cambió todo. Porque cuando Jesús llega a nuestra vida, la verdad que nuestra vida cambia. Nuestra vida da un giro, una vuelta, una vuelta que en verdad que una vuelta de 90 grados, donde nuestra vida, cuando uno mira hacia atrás, dice: Señor, gracias, porque ya en verdad ya se me ha quitado este vicio, ya ahora mis prioridades son servirte, son alabarte, son adorarte, es leer la palabra. Ahora mis prioridades son buscarte, Señor, es orar, es pedirte la dirección para cada una de las cosas que voy a hacer. Ahora cuando tengo algunas cosas que hacer, Señor, siempre te pido la dirección. Porque déjame decirte que cuando Jesús llega a la vida, Jesús cambia los corazones. Jesús cambia, quizás no te va a cambiar quizás no te va a cambiar la manera de que tú eres, en la manera de que si tú eres corto de estatura, te va a agrandar un codo más, te va a hacer que crezcas unas 20 pulgadas más, no. Quizás no te va a hacer que el cabello lo tienes lacio y te quede chino. Quizás Él no va a hacer eso, Él va más profundo. Él lo que va y cambia tu corazón. Te da una vida nueva, Él te transforma. Y dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, todas son hechas nuevas, gloria a Cristo. Por eso cuando vemos la palabra, hermanos, este hombre, dice la Biblia, que cuando se humilló verdaderamente, porque era una humillación subir a un árbol, hermanos. Era una humillación para él, porque él era un hombre importante. Él era un hombre rico. Y como ese hombre, usted se imagina trepándose en ese árbol, subiéndose hasta allá para poder ver a ese hombre llamado Jesús. No era cualquier hombre, era Jesús de la gloria, el Rey de los judíos, el Rey de los gentiles, el Rey de Israel,
el Mesías prometido, el Hijo del Dios Altísimo, el Dios con nosotros. Él era el todo, gloria al Señor. Por eso miren qué lindo es conocer a Jesús. Todo aquel que no conoce a Jesús, le hacemos esa invitación para que lo conozca. Si tu amigo que escuchas la radio, si tú estás separado del camino de Dios, ¿sabes qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios en Lucas, donde estamos leyendo, en el pasaje que nos ocupa en esta hora. Dice la palabra en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú te encuentras perdido en el alcohol, en la droga, en los problemas, si en tu vida sientes que ya no hay solución, si tú sientes que tu vida, en vez de ser una vida que agrada a Dios, tu vida, la verdad que sientes que no encuentras el camino de la vida, sientes que tu vida no vale la pena, que para qué vivir, déjame decirte que hay un Cristo de la gloria que si te humillas, Él te recibe, porque dice que Él vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú te encuentras perdido en cualquier situación que te encuentre, déjame decirte que hay solución a tus problemas. La única solución que no hay es cuando ya se encuentra uno en el infierno, cuando se muere sin Cristo. Ahí ya no hay solución, ahí ya no hay esperanza. Pero mientras estás vivo puedes correr a los brazos de Cristo, porque Él te espera y te espera con los brazos abiertos. No te va a reclamar, Él no te va a reclamar. Si tú miras en la Biblia, dice que cuando Él entra, cuando Él mira a Zaqueo, cuando Jesús mira a Zaqueo, no le reprochó nada ni le dijo, eres un hombre pecador, no, sino que Él miró y Él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. ¿Sabes que hoy ha venido la salvación a tu casa? ¿Sabes que el Señor está tocando a la puerta de tu corazón? Quizás llevas mucho tiempo sin servir al Señor. Quizás te han hablado mucho de Dios y te has hecho de un oído sordo. Quizás dices, mañana voy a servir a Dios. Quizás dices, mejor después. Quizás dices, no, es que mi familia no quiere, mi familia me va a hacer burla. No te preocupes. La familia le puede hacer burla a uno, pero Cristo no. Cristo te recibe con los brazos abiertos. Aún dice la palabra de Dios allá en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice, con todo Jehová me recogerá. Él vino a recoger, Él vino a salvar, Él vino a buscar lo que se había perdido. Si tú te encuentras perdido, Él quiere darte una oportunidad. Si tú te encuentras lejos de los caminos de Dios, es tiempo que regreses. Si tú no has conocido a Jesús, déjame decirte que te estás perdiendo esta gran oportunidad de tu vida. Déjame decirte que conocer a Jesús es conocer la vida. Conocer a Jesús es conocer la paz. Capítulo 14, verso 27 de Juan dijo, el Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo se la da. Quiere decir, yo no te la voy a dar un ratito, no. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor, ni tengas miedo. Hay muchos que tienen miedo a entrar al evangelio porque dicen, no, es que si yo entro yo no voy a poder con Cristo. Todo lo podemos con Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Querido amigo, querido hermano, déjame decirte que Jesucristo ha venido. Él no quiere que te mueras, que perezcas sin Él. Él no quiere que vayas al infierno, porque hay un cielo y hay un infierno. Pero Cristo te ha creado para que heredes la vida eterna. Cristo te ha creado para que tengas vida y vida en abundancia. Cristo Jesús ha venido para salvarte, ha venido para salvar a tu familia. Él ha venido para que te humilles delante de Él, porque este hombre llamado Zaqueo, dice la Biblia, se humilló y se humilló de una gran manera. Por eso miren que lo lindo, lo que sucedió cuando este hombre se humilló, el Señor lo invitó, el Señor le dijo, date prisa porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y dice la Biblia, amados hermanos, amado amigo, querido oyente, dice la Biblia que
que él rápidamente se dio prisa, dice, bajó y fue a su casa, dice, y ahí dice, estuvo con Jesús, amados hermanos, y miren qué lindo, dice, y compartía con Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando él se encontró con Jesús, todo cambió en su vida porque él reconoció que lo que él tenía no era nada comparado a lo que ahora había conocido, no era nada lo que él había adquirido sin Cristo, y ahora él se encontraba con la vida eterna. Dice la Biblia que él dijo, dice, Señor, dice lo que... Si yo en algo he defraudado, dice, Señor, si a alguien le robé algo, yo se lo voy a dar 4 veces más. Y dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido. ¿Sabe que hoy la oportunidad es hoy? La oportunidad no es mañana, porque el mañana no lo sabemos. Mañana no sabemos si vamos a vivir. Mañana no sabemos si tendremos vida. Pero hoy ha venido la salvación. Es el hoy. Hoy ha venido la salvación. Déjame decirte que Jesús te está llamando. Habla la Biblia. También habla la Biblia ya en su capítulo 18 de Lucas. Habla también de otro fariseo, de otro publicano. Sabe que este era publicano, recogedor de impuestos. Era el jefe de los publicanos, llamado Zaqueo. Pero sabes que la Biblia habla de otro publicano, y los publicanos tenían muy mal testimonio porque ellos robaban. Ellos hacían lo que ellos querían cuando cobraban los impuestos. Si querían cobrar de más, ellos lo cobraban. Tenían muy mala fama estos publicanos. Sabe que por eso los fariseos, cuando se enfrentaban con los publicanos, ellos decían, no, ellos son pecadores, ellos son inmundos. Sabe que cuando se encuentra en este momento, dice la Biblia que hubo un momento en el cual se encontró un fariseo y un publicano. Fueron al templo a orar, capítulo 18 de Lucas. En su verso 9 dice la Biblia que un fariseo y un publicano, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que este hombre se sentía tan pecador. El publicano, vemos a otro publicano en este pasaje de la Biblia, donde este hombre se sentía tan pecador, inmerecible de las cosas de Dios, del don de Dios. Así usted y yo sabe que nosotros antes de venir a Cristo no merecíamos la gracia. Es más, nosotros teníamos que haber sido crucificados. Pero tan grande fue el amor de Dios que dijo el Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, dice, aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sabes que a eso vino el Señor, a darte vida eterna? Dice el Señor en su palabra: el que cree en él, dice, no será condenado, mas el que no cree en él ya ha sido condenado. Sabe que la Biblia nos da una referencia bastante grande de los hombres que se humillaron. Aquí solamente quiero ver 3, porque el tiempo se me agota. Pero vemos a este publicano también, de este pasaje del 18 de Lucas, capítulo 9 en adelante. Habla de este otro publicano que no quería ni alzar los ojos al cielo. Era tan pecador este hombre, pero delante de Dios halló gracia. Dice la Biblia que cuando él oró, dice, después de orar, fue a su casa, dice la palabra. Y este hombre se fue libre. Este hombre dice la palabra de Dios, dice, descendió a sus casas justificado, porque todo el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Todo aquel que se humilla, amado, ahí está la clave: humillarnos. Nosotros tenemos que humillarnos. Sabe que no podemos perder más tiempo sin Cristo. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra salvación. Cristo es el único que ha dado su vida por amor a nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por eso dice la Biblia también cuando Jesús dice la palabra de Dios que cuando Él escoge a sus apóstoles, dice la palabra de Dios, amados, dice la palabra de Dios que uno de sus apóstoles
se llamó, dice, uno de sus apóstoles también era publicano, y ese se llamaba Mateo, llamado Leví. Mateo capítulo 9, versículo 19 dice de esta manera. Mateo 9, 19 habla de ese hombre al que el Señor Jesús llamó también para que fuere su discípulo. Dice 9:9 de Mateo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sabe que cuando un publicano se humillaba de verdad. Y es lo que Dios espera, que cuando un cristiano, un hijo de Dios, se humille de verdad. Vemos la Biblia que este hombre se humilló. 3 pasajes te di en este momento. 3 ejemplos donde dice la Biblia. El primero, ese hombre llamado Zaqueo, se humilló, dice la Biblia, llegó la salvación a su casa. El otro fue al templo a orar, no quería alzar los ojos al cielo, solo le dijo al Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Dice la Biblia que ese hombre se humilló verdaderamente, y dice la palabra de Dios que ese hombre, dice, se fue justificado a su casa. Otro hombre llamado, el tercer ejemplo, Leví, llamado Mateo, dice la Biblia en el 9:9 de Mateo, que Jesús llamó a ese hombre llamado Mateo, llamado Leví, hijo de Alfeo. Y dice la palabra de Dios que cuando lo llamó no se resistió al llamado de Dios, sino que fue humilladamente, dejó el banco de los tributos, dejó de cobrar los impuestos, dejó el trabajo que tenía, dejó el bienestar que tenía, dejó la vida buena que tenía supuestamente por irse tras Jesús. Y sabes que cuando uno decide seguir a Jesús, dice la palabra de Dios que cuando uno decide seguir a Jesús, sabe que una vez le dicen a Jesús, sus discípulos, Señor, lo hemos dado todo, ¿qué recibiremos? Nadie que haya dado todo, dice, se va a quedar sin nada. Recibirá 100 veces más y la vida eterna de regalo. ¿Sabe qué es lo que busca Dios de ti y de mí? Darnos esa bendición. Amado, que Dios te bendiga. Si esta palabra fue de bendición, no voltees hacia atrás, sino hacia adelante siempre, con la mirada hacia Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente. En el nombre de Jesús te saludamos desde la cabina de Radio Esmirna 710 AM, deseando que esta palabra pueda ser de bendición, y vamos a orar para que nuestro Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, bendícenos, Padre. Te damos gracias por tu palabra hermosa. Gracias, Señor. Anhelamos, Señor, que ese arrepentimiento, esa humillación que hubo en Zaqueo, Señor, en esos hombres publicanos, Señor, que esa humillación haya en nosotros, Señor. Ellos son un tipo de nosotros, los gentiles, Señor, los pecadores, los que no valíamos nada, Señor. Y ahora que nos has alcanzado por tu gracia y tu misericordia, te pedimos que nos dé la fuerza para ser fiel a ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, perdona nuestras ofensas, Señor. Y si alguno, Señor, tú has hablado a su corazón, a su mente, bendice su vida, Padre. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Y en ese santo y poderoso nombre te damos gracias, Señor. Llega hasta la necesidad, Padre. Llega hasta ahí donde te necesitan, Señor. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, amado, que el Señor te bendiga. Te saludamos y en verdad en el nombre de Jesucristo damos gracias a Dios por esta bendición, por habernos regalado el Señor la bendición de poder nosotros estar aquí predicando la palabra de Dios. Te saludamos en el nombre de Cristo, tú que te conectaste, tú que estuviste a través de las redes sociales, de la radio, a través en tu computadora, en tu casa, en tu auto, en tu trabajo, donde quiera que te encontraste, que el Señor te bendiga grandemente. Gloria al Señor. Somos Iglesia Misionera. Jesucristo viene pronto, al servicio de Cristo Jesús. Gloria a Dios.